Cuando yo escucho hablar de los Estados Unidos, cuando buscan la libertad y buscan la verdad y buscan la integridad en todas las cosas que hacen, es un eslogan muy bonito y mucha gente se lo come, pero la gente que de verdad tiene el poder de hacer las decisiones, de tomar las decisiones, de cambiar el curso de cómo va el país. A ver, la corrupción no es nada nuevo en la política estadounidense. Oye, Pablo, no acepto esa notificación de que estés grabando. Yo quiero mi privacidad de datos. Creo que va a estar un poco difícil grabar un podcast sin respeta mi privacidad. Grabar. Respeta mi privacidad, chico. Ya. Creo que ahorita sí. Ahora sí aplaudiste. Sí, ahorita sí. Audio y video. Excelente, pues a todos los que nos escuchan, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Efecto Diálogo. Buenos días, tardes, noches, como siempre. En esta ocasión traemos, bueno, antes de arrancar por eso, le quiero dar las gracias a todo el mundo que nos ha seguido apoyando, como siempre. Si les ha gustado cualquiera de los videos, déjenos saber cuál es su favorito, para saber qué tipo de temas les gusta, para nosotros seguir elaborando a través de ese estilo de temas. Y evolucionando. Y muchas gracias a toda la gente que se ha sumado al canal y que ha mostrado su apoyo, dándonos temas, criticando los temas. También eso sí es importante. Eso es lo que más queremos, ¿sabes? Cuando estamos sintiendo que tengamos una crítica, háganoslo saber. Nos gusta, crecemos de eso. Y si se dan cuenta, parte de todo el formato es esto mismo, es querer que nosotros no queremos que estén de acuerdo con nosotros, queremos que saquen sus propias conclusiones. Y sus conclusiones son distintas a las nuestras. Por favor, eso es lo que queremos. Háganosla saber. Capaz podemos sacar hasta una segunda parte de un tema gracias a eso. Y bueno, creo que el episodio pasado y el del salario mínimo son los que hemos tenido más pushback, entre comillas. Respuestas, pero más si respuestas, sí, porque han sido, o sea, son preguntas que uno se hace que... Son temas de contención. De contención, sí, que son temas que son polémicos y por eso mismo que también queremos tocarlos y ayudar a darle más luz y ver varios aspectos. Y en nuestro formato también nos falta tiempo a veces y capaz hay un tema, un ángulo que no hemos abordado. Entonces es parte de la magia de este podcast. Sí, entiendan por favor también que de ninguna manera u otra nuestra intención es herir a nadie, ni mucho menos. O sea, el propósito de todo esto es traer puntos de vista distintos a temas difíciles de conversar. Que eso suena tan de podcaster de hoy en día. Temas difíciles de conversar. Pero es así. La idea de esto es que, claro, ¿qué pasa? A la hora de traer temas difíciles de conversar, siempre va a haber momentos en el que nos vamos a sentir identificados de una manera u otra con el tema que se está hablando o con la opinión que estemos compartiendo. No sé si se han dado cuenta que tratamos de poner ideas opuestas en cada episodio a propósito para mostrar que una conversación se puede tener. Oye, yo sí digo algo, Pablo. Ajá. Yo porque siempre a mí es que me toca hacer el rol de la posición como más liberal y demás. Porque tú eres el que siempre andas con las posiciones tan conservadoras. Un día deberíamos cambiar un poquito la dinámica de qué pasa. Vamos a cambiar roles. Sí, yo sé que he vivido en Boston y en Nueva York y son ciudades bastante liberales y progresistas, pero a ver, vamos a cambiar roles a ver qué pasa. Y justamente hablando de posiciones liberales o conservadoras o republicanos y demócratas o fuerzas opuestas, si quieren, de política en general. El día de hoy tenemos un tema que ha hecho noticia, o ha hecho escándalo en las noticias. Sí, ha sobrevivido los ciclos de la noticia.
Sí, esto, el día de hoy que estamos grabando fue hace 5 días. El senador, No, congresista congresista George Santos, lo votaron. del Congreso. Lo sacaron, pero lo votaron tipo ya no es congresista. Tipo ya Sí. lo expulsaron. Sí, fue revocado de su asiento como Eso. congresista. Y- Y fue revocado de una manera dura, porque fue... No, sí. Y yo, en lo personal, muy merecida, tomando en cuenta de todo el contexto de lo que está pasando. Un tipo que, según, de nuevo, los alegatos o lo que es, porque todavía no ha habido ningún juicio ni nada, pero las pruebas que se han conseguido y por los cuales llevó a que lo hayan sacado, es que estaba usando los fondos de los contribuidores de las campañas sin su autorización. Entre una de esas, hay unas compras a unas suscripciones de OnlyFans. Que Ay, Dios. ¿Qué? Ahí ¿Qué fue haces, como que la loco? perdí. Fue como que, viejo, temas de como que de fraude, que inventó vainas en su campaña o cosas que él había hecho. Y ojo, era importante porque primero era un congresista que era bastante joven y que tenía una carrera política por delante particularmente prometedora, porque además era congresista republicano por el estado de Nueva York, que en particular es un estado bastante demócrata. Entonces, que un republicano hayase ganado llama mucho la atención. Es hispano, es gay, republicano. Y tú dices, ¿qué es esto? Y de repente empiezan a caer toda esta cantidad de cosas y tú dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo llegamos a esto? De la manera más sencilla, el tipo mintió en su resumen, Sí. diciéndolo de una manera figurativa y literal. Siguiendo hablando un poquito del otro lado de la moneda, otra noticia que se está desarrollando es que al senador demócrata Robert Menéndez, otro latino, bueno, descendencia latina, creo, lo están acusando por actos de corrupción y que descubrieron lingotes de oro en su casa que eran Qué locura. en teoría como una forma de pago del gobierno egipcio para favores especiales, pero fue por medio de un intermediario que era un tipo de la construcción, y esos lingotes los acaban de vincular esta semana, que fueron reportados como robados en el 2013. Nah, what? Es decir, aquí no hay nadie que se salve, sea demócrata o republicano. Hay algo que está pasando aquí que está mal. Yo creo que simplemente está mal. Y eso es donde queremos ir. O sea, estas noticias lo estábamos discutiendo antes de hacer este episodio, y creo que son un indicador de que hay algo que no está funcionando bien en la política de los Estados Unidos, y queremos saber por qué. Mira, yo no sé si es necesariamente la política de los Estados Unidos, sino más bien en la sociedad americana, o me atrevo a decir a la sociedad occidental en general. Cual... Ojo, político está bien, pero político hay que ver que siempre han habido en el debate que creo que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos siempre ha dicho, toda elección tiene consecuencias, y que los políticos son el espejo de la sociedad por la cual es votada. Vale, válido el punto. Y eso, si eso es así, está hablando volúmenes de que hay una crisis ocurriendo en este momento. Correcto, en la sociedad en general. Fíjate que hoy en día más y más es común ver que uno infle su resumen. Típicas clases de cómo escribir tu hoja de vida para tener el trabajo que quieres. Sin necesariamente mentir, pero inflándolo, ¿sabes? Todas estas palabras me las sé en inglés, pero liderando un proyecto en el cual logramos
recoger 200,000 piezas de basura en la playa. O sea, exagerando el lenguaje para lograr tu objetivo. Ahora bien, lo que se está viendo ahorita es un poco más extremo. Es literalmente es el lado oscuro. Es el lado oscuro de no es que estás poniéndolo en una mejor luz o en un ángulo que te favorece, es que literalmente estás diciendo que trabajaste para esto. Sí. Te dijiste descarado y empezaste a inventar vainas. Decidiste que tú vas a inventar que tú vas a trabajar en este lugar. Y cuando no es verdad, ¿sabes? O decidiste que vas a decir que tú fuiste a esta universidad y no es verdad. Entonces es como que, oye, hermano, la decencia, la ética, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó? Es ahí la pregunta. Es duro. Yo creo que hay un tema de que yo siento que en estos momentos hay lo llamo crisis porque también creo que los momentos de crisis son momentos de cambio o de transición. No necesariamente tiene que ser, o sea, voy a tratar de no catalogarlo como bueno o malo, pero sí estamos saliendo de una paradoja y de un sistema de valores que era lo que había hecho en estos casi 300 años de historia que lleva a los Estados Unidos a ser lo que es. Y ahorita sí estamos viendo que estos valores fundacionales están siendo menospreciados. O sea, y lo digo porque también, por ejemplo, en el caso de los casos de corrupción, aquí desde hace años hay una política súper dura sobre temas de prácticas contra corrupción. Es más, hay toda una ley que se llama el Foreign Corruption Act. Es como la ley contra actos de corrupción en el extranjero. Y habla mucho, ¿sabes?, de cuál es el paradigma que tienen los Estados Unidos de sus valores y de qué define como corrupción y qué se puede hacer en los negocios, qué no se puede hacer en los negocios. Y ojo, y es algo que había permeado e impactado la forma de hacer negocios en todo el mundo, porque todo el mundo quería hacer negocios con los Estados Unidos. Esta ley básicamente limitó la forma de cómo uno interactúa con otras empresas, con otros países. ¿Sabes? Por ejemplo, hay países que dicen, no, mira, es tradición dar un regalo o un gesto. Eso, por ejemplo, es prohibido. O sea, eso es, mira, ahí está. Y bueno, y lo ves, por ejemplo, también en todas las actividades que te da recursos humanos sobre qué es bribery, ¿sabes?, qué es corrupción, cuándo te están embolsillando. Y este tipo de cosas que empiezan a suceder, dicen, entonces, ¿en verdad eso es como es? ¿O estos representantes están demostrando de que estos no son los valores y hay una erosión en estos valores fundacionales, por lo cual o hay un cambio de paradigma o básicamente estamos en el amanecer de unos Estados Unidos distintos, con valores distintos, en donde ya no se está buscando la verdad, no se está buscando la meritocracia, ya no se está buscando la excelencia, sino otra serie de valores que no son eso. Yo creo que, Edu, el lado conspiranoide me sale al decirte que eso nunca fue así. Siempre fue buscando tu propia ganancia. Siempre fue buscando todo lo que se ha hecho en la historia de los Estados Unidos ha sido por ego, por querer hacerlo. Sí, porque suena muy bonito en los libros de historia, ¿ok? Suena muy bonito en los libros de historia todas las cosas que dicen ok, pero yo siento que el individualismo o algo para hacerlo por ego no necesariamente quita esos valores que es a lo que me estoy refiriendo. Sí, ¿sabes?
Esta es una sociedad sumamente individualista y hay una oda al Está individuo, bien. sin embargo... Cuando te hablo de ego no te estoy hablando de individualismo, te estoy hablando de que no me importa cómo lo logre, lo voy a lograr y me voy a pintar en la mejor luz posible. Ok. ¿Ok? O sea, lo que se ve hoy en día mucho, que incluso los mismos escándalos son hechos a propósitos para aprovecharse del público. ¿Ok? Por ejemplo, el mismo George Santos hoy en día está haciendo más plata que jamás había hecho simplemente grabando videos, burlándose en esta página web Cameo, grabando videos a $350 el día de hoy, que hace 2 días estaba a 200, que hace 5 días estaba a $75 por request de video. Por la cantidad de gente que le pide que haga algún tipo de videito ahí, todo saludando o lo que sea. Y está haciendo más plata que lo que jamás ha hecho. Y está explotando la situación y está... es todo termina siendo una movida, todo termina siendo cómo hago más dinero, cómo me hago más influencial, cómo me hago más importante para la sociedad, pues, para el resto de... Cómo hago que el spotlight esté en mí, ¿sabes? Y yo estoy dispuesto a debatir que así ha sido durante toda la historia. O sea, cuando yo escucho hablar de los Estados Unidos, cuando buscan la libertad y buscan la verdad y buscan la integridad en todas las cosas que hacen, es un eslogan muy bonito y mucha gente se lo come, pero la gente que de verdad tiene el poder de hacer las decisiones, de tomar las decisiones, de cambiar el curso de cómo va el país. A ver, la corrupción no es nada nuevo en la política estadounidense. Estoy de acuerdo, pero sí difiero en el punto de que dices de que la verdad no es la base del funcionamiento de este sistema, porque si te das cuenta, la gran mayoría de las cosas que uno hace acá en los Estados Unidos, aquí no, en general casi no tienes que hacer cosas notariadas y demás. O sea, es tu firma y tú dices que eso es cierto bajo la calidad de que lo estás jurando, que es una obligación jurada, y falta que lo haga, o sea, es que la embarres una vez para que se te haga la vida añico. O sea, mientes una vez y el sistema está hecho de una manera como que, ok, te aceptamos que todo lo que está bien, pero el momento que te comes la luz, sí, se te vuelve mucho más, se te hace mucho más, se te ponen más obstáculos para poder desarrollarte. De acuerdo. Si te agarran mintiendo. ¿Ok? Una vez que te atrapan la primera vez, ahí es que se te pone difícil la vida. Bueno, pero de nuevo, el sistema está hecho de una manera de que tú deberías estar diciendo la verdad. Y por supuesto, y estoy de acuerdo, y uno debería decir la verdad. Pero no, lo que estoy tratando de decir es que no es lo que sucede en la realidad. Lo que sucede en la realidad es que encuentran las maneras de cómo burlar la verdad. Se encuentran las maneras de cómo aprovechar mi mentira o que me atraparon en la mentira y explotarla para mi beneficio. No que, ¿sabes? Como todo ser humano, yo inflé mi resumen o mentí un poquito respecto a eso. Yo sí trabajé con ellos, solo fue una mentirita blanca. ¿Sabes? Cosas así y te hacen, incluso los vuelven más populares a estas personas que hacen mentiras, que dicen mentiras, perdón. Y entonces yo insisto que este sistema nunca ha sido, a ver, en el corazón uno, sí, de la verdad, pero aquel mañoso, aquel que se quiera aprovechar, nunca ha sido de eso, siempre ha sido de cómo hacer que mi influencia gane, cómo hacer que hasta mis mentiras se vean en buena luz. ¿Ya? Es un aprovechamiento, en fin. Entonces no... Es muy bonito y muy romántico la idea de Estados Unidos como lo es, ¿ok? Y no estoy diciendo que esto es un país de porquería, vale recalcar, porque este país es increíble. Vamos a dejar eso claro. Pero no todo es así de la búsqueda de la verdad, y no creo que nunca lo fue. O sea, sí creo que muchas personas, la mayoría de los estadounidenses se lo creen. Eso sí lo creo. Más aquel que
que no tiene que jugar bajo las mismas reglas. Bueno, pero entonces ahí pones ahí yo creo que llegamos al, como dicen, al meollo del asunto, la pepa del aguacate, La o la pepa del mango. del aguacate. Que es que, ok, la mayoría de los americanos creen creen en este sistema. Pero hay algo que está pasando. O sea, porque, por ejemplo, de nuevo, a los casos que nos estamos refiriendo, el de Robert Menéndez y el de George Santos, ojo, que se llevan una diferencia importante. El tema de los actos de corrupción que llevaba años. Y ahorita George Santos, que es un caso mucho más reciente y creo que es mucho más emblemático, pero es por la figura que él llegó a ser dentro del partido y dentro de su elección como congresista. Pero entonces yo creo que, por ejemplo, ahí tú estás viendo que hay un cambio de paradigma. Creo que hay un tema también, algo donde que nos está haciendo mucho daño como a la sociedad en general, que es las redes sociales, los filtros. De acuerdo, sí, para allá iba. Cómo esto nos está... O sea, todo de nuevo, no es una verdad, es una distorsión es una... Ni siquiera, una distorsión de la enfoque, verdad. Es un enfoque de mi verdad. Porque no es que existe la verdad, es mi verdad. Ah, sí, entonces se está volviendo una distorsión importante porque es lo que... O sea, ya no hay las ciencias son verdad. Los hechos no son verdad. Y es como que, bueno, pero entonces, ¿qué demonios es verdad? No, es mi verdad. Y es como que, no, eso no. Así, o sea, yo sé que cada universo es un mundo, pero así uno no puede interactuar en sociedad. O sea, correcto. Hay puntos que hacen que la membrana social funcione y que el engranaje, o sea, quede aceitado y que todo el sistema haga lo que tiene que hacer. Indiferentemente podemos criticar si puede haber un mejor o un peor forma de que el engranaje funcione. Es otro episodio, o sea, es otro debate, otro episodio. Pero si veo que sobre la base de lo que tenemos ahorita, a lo que le estás echando, tú no le estás echando aceite para que se lubrique en el engranaje, tú lo que estás echándole es azúcar al tanque de motor para que los pistones se tranquen y jodas todo el motor. Entonces es como que viejo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué le quieres echar azúcar al tanque de gasolina para que el motor se dañe completo? Explíquenme. Para aprovecharse del seguro del carro y que te tengan que pagar un carro nuevo. Al final termina siendo sobre el individualismo. Termina siendo sobre el ego, termina siendo sobre pensar en mí mismo, termina siendo cómo avanzo yo encima del resto de la sociedad. O sea, termina siendo eso, pues. Pero ¿cómo puedes decir que estás o sea, que estás tratando de estar tú por encima de la sociedad cuando te estás literalmente llevando la sociedad por delante? Porque a mí no me importa la sociedad pensando en ese momento. En ese tipo de raciocinio no me importa la sociedad, me importa yo. Y al que se queme el mundo tras mío mientras que yo vaya caminando para el frente. ¿Sabes? Y es súper terrible. Es terrible. Sí, o sea, es que ahí es cuando yo tengo, por ejemplo, un cortocircuito en mi pensamiento. Por ejemplo, cuando hay personas que piensan así. Pero es como sí, que, correcto. Pero esa definición de éxito de sociedad o éxito sobre de la sociedad o que you beat the system, o sea, le ganaste al sistema, es a costillas o a cuestas de qué, porque, por ejemplo, de algo traición, de cualquier cantidad de cosas. Sí, pero por ejemplo, de la parte de uno de los valores que filtraron, por ejemplo, los valores judeos cristianos que está basado esta nación, es que la idea es que tú no puedes llevar, o sea, tu búsqueda de la felicidad no debería estar siendo a costilla de otros. O sea, tú no puedes hacer tu felicidad y tu crecimiento a costilla del sufrimiento de otras personas. Eso es algo que fue o sea, eso está en la Declaración de Independencia, ¿sabes? ¿Sabes? Claro, Life, freedom and pursuit of happiness. Pero no del desarrollo cuando en la etapa de la iluminación, desde donde los padres fundadores estaban hablando de esto, también se rescatan mucho de las ideas estoicas por ejemplo, del parte del desarrollo personal y el de no agresión
a otros en el desarrollo, en tu desarrollo como el individuo. Y eso es algo que estas personas que estamos hablando, o sea, tienes razón, pero me genera cortocircuito porque estás erosionando la idea, los pilares de la sociedad y estás desgradando la parte permanente de las instituciones, porque las instituciones tienen, y esto me acuerdo mucho de las clases de ética y de deontología que yo tenía y de sociología, que es toda institución tiene una parte permanente y una parte temporal. La parte temporal es la gente que forma parte de eso, pero la parte permanente es la idea, son los valores. Mucho más allá que la infraestructura que creaste, no, es el cimiento de por qué se creó algo, por qué se fundó la república, por qué existe un senado, por qué existe el presidente o por qué existe una corte suprema, cuál es la finalidad y sobre qué pilares se crearon. Tú dinamitas el fundamento y básicamente lo que creas es ni siquiera es un cascarón, lo que queda es la ruina, porque si no tienes un pilar de donde sustentarte, cualquier estructura cae. Edu, eso es muy bonito y tienes toda la razón. Pero para llegar hasta ese nivel de pensamiento que me estás describiendo y el poder mantener los valores a través del tiempo, tiene que haber educación. Y la educación hoy en día no está basada en eso, está basada en tu verdad. La educación está basada en los focos de la educación están totalmente separados a mantener valores, a entender que nada de esto sirve si no trabajamos juntos, a entender que a través de mentiras lo que vas a lograr es que te voten de la sociedad, ¿sabes? No existe ya ese foco, se ha diluido mucho y sí, tienes razón. Es permanente, tiene los valores de una agencia, de una compañía, de una república, todas estas cosas son permanentes con tal que se refuercen, que se repitan, que se enseñen. Porque si simplemente son palabras, entonces no se llega a nada. No se mantienen, no se vuelven permanentes y cambian con las personas y con las generaciones que estén en el momento. Desafortunadamente. Te doy la razón. Yo creo que eso es por ejemplo, es hoy en día uno de los grandes retos que tiene acá en los Estados Unidos, sobre todo, como la prontitud, por ejemplo, de la política, de que haya elecciones presidenciales cada 4 años y renovación de poderes, por ejemplo, del Congreso cada 2. Esos ciclos, no sé cuál es la solución, pero si atrás era una manera de mantener los poderes en orden, con un contrapeso. Pero ahorita, hoy en día, lo que se ha vuelto es un ciclo de circo en buscar votos como unos locos. Y estamos perdiendo parte del norte de los ciclos de qué es lo que nosotros tenemos como visión de hacia dónde queremos ir como nación. Pero me da esperanza que todavía hay voces, aunque sea en minoría, de que ya no hablan tanto de la competencia, sino de la colaboración, de que no hablan tanto de ganarle a tu competencia, sino ganarte a ti mismo y de hacerte mejor a ti mismo. Gente que está dándole a temas, por ejemplo, de teorías de juegos y a una manera de que tu crecimiento personal también tenga impacto positivo, haga una repercusión positiva a tu sociedad. Que tu crecimiento individual sea algo que ayude a que todo el mundo crezca, no que tú te quedes en una torre de marfil solo, sino que tú crees, literalmente hagas que todo el mundo surja. Y mientras hayan esas voces que hacen eco a las razones por las cuales se fundó esta nación, yo creo que hay esperanza por la cual hay que seguir luchando porque mantengamos estos valores y que se refuercen los fundamentos de las instituciones. Pero, ¿qué piensan ustedes? Muy de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes, damas y caballeros, que nos escuchan el día de hoy? Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, regálenos un like. Solo cuesta un clic o una tocada de pantalla incluso. Puede ser hasta más fácil.
Y compartan el video, el audio, si realmente les gustó, si les pareció provocativo este rant que tuvimos entre Edu y yo. ¿Ok? Sin mucho más que decir. Estamos hasta la próxima semana. Nos vemos y gracias. Chao.